Seguimos contigo y luego contigo. Gracias, presidente. Buen día. Dalila Escobar, de Proceso. Primero, preguntarle sobre lo que sucedió el fin de semana en torno a al cambio de medida cautelar a militares. Se habla de que ya salieron, ya están en libertad. Quisiera preguntar o si nos pudiera dar en general información en torno a la situación de estos militares y que ha generado pues descontento en torno a que puedan llevar ya el proceso en libertad. Bueno, es algo parecido a lo que decidieron en el Poder Judicial. En el caso del procurador de justicia del gobierno anterior, de Murillo Karam, deciden, en el caso de los militares, que pueden llevar su proceso en sus casas porque el juez resolvió que no hay riesgo de que puedan escaparse. Es parecido a lo de el exprocurador Murillo Karam. Esto no significa que queden en libertad, están sujetos a proceso y lo decide el Poder Judicial, un juez. Esto es también importante aclararlo porque no es una decisión de nosotros, del Poder Ejecutivo, cómo lo quieren hacer creer nuestros adversarios, los conservadores, y utilizar todas estas decisiones de pretexto, de excusa, para atacar al gobierno que represento. Y no solo para eso, sino para llevar a cabo acciones de provocación como las de ayer, que vinieron un grupo de estudiantes, maestros y quienes posiblemente no son ni maestros ni estudiantes, a tirar bombas aquí al Palacio y se fueron. También en el afán de provocar para ver si nosotros reprimimos y entonces tienen elementos para acusarnos de represores. Todo esto en vísperas de las elecciones. ¿Cómo identificaron que eran normalistas o no están seguros de que hayan sido estudiantes los que lanzaron? ¿Sí están seguros? Sí, es un grupo de Ayotzinapa, maestros, otros dirigentes. Nada más vinieron en 3 camiones, tiraron las bombas y se retiraron. Yo quiero aquí pues agradecerle mucho a los policías, mujeres y hombres, que resultaron heridos, afortunadamente con heridas leves, no graves. 26. Ayer me estaban comentando que cuando dio la noticia a López Dóriga, que le estaban informando, le preguntaba al reportero, a la reportera, ¿y cuántos heridos? Policías, 26. ¿Y cuántos de los de Ayotzinapa? Ninguno.
Ah, bueno, ya, se acabó la nota. ¿Tiene el estatus del estado de salud de los 26? Están bien, afortunadamente, todos bien. Les mando un abrazo muy fuerte y la instrucción que se tiene es no caer en ninguna provocación, porque todo está vinculado a las elecciones y están desesperados. ¿Pero incluida la liberación de los militares? O sea, es decir, yo lo que pregunto sí, porque el Poder Judicial ya tomó partido. O sea, el Poder Judicial está a favor del bloque conservador. ¿Ustedes se manifiestan en contra de que se siga el proceso en libertad por parte de estos militares? Sí, nosotros vamos a impugnar esa decisión, como lo hicimos en el caso del procurador, y la Fiscalía hace lo propio. Pero hay una actitud del Poder Judicial tendenciosa. Lo vimos en el caso de la señora Casal, que en 24 horas le dieron amparo. Además, mintiendo. Primero, de que no había una denuncia, que sí la hay, como lo dio a conocer la Fiscalía el día de ayer. Y segundo, de que si le quitaban esa pensión, no iba a tener para su sustento. Cuando la pensión se le suspendió, creo que en febrero, sin embargo, se ampara. Hace poco, estuvo como 2, 3 meses, 4 meses sin hacer ningún trámite. Es hasta que se da a conocer que ella acude al amparo y a la denuncia. Y también, pues, lo dije ayer, me equivoqué de que estaba su sueldo en la página de transparencia. No, es en la del SAT, para aclarar. Y me equivoqué porque dije que obtenía 250,000 pesos mensuales y son 270,000 mensuales en el instituto aunque sea increíble, se llama Instituto de Mexicanos contra la Corrupción. Instituto Mexicanos contra la Corrupción. Contra la Corrupción, así se llama. Instituto Mexicano contra la Corrupción. Lo creó Claudio. Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Así es, lo creó Claudio X González. Y gana, porque ella es la presidenta, 270,000 pesos mensuales. Y ese instituto pues recibe donaciones que son deducibles de impuestos y y aportaciones del gobierno de Estados Unidos. Entonces el juez le da
o le concede el amparo porque ella sostiene, su abogado, de que no tiene ingresos. Es todo lo que hace el Poder Judicial. Y en torno al tema de la defensa que están teniendo estos militares, ¿esa defensa se da dentro de la propia Sedena por el tema de que son elementos de la misma? Ellos tienen su defensa, pero debe de quedar claro que nosotros no protegemos a nadie para que ni los pseudodefensores de derechos humanos ni Proceso esté pensando que somos iguales que los anteriores gobernantes, que eran corruptos y que además garantizaban la impunidad. Aquí es cero corrupción, cero impunidad, nada más que no somos nosotros absolutos, omnímodos, dependemos, como debe de ser, de un Estado de derecho, no de chueco como era antes, y hay una división de poderes, y estas decisiones las toma un poder independiente, autónomo, que es el Poder Judicial, que antes estaba sometido al Poder Ejecutivo y ahora actúan de manera independiente, sometidos al poder económico. Sobre este tema también, presidente, de la ley de amnistía que podría aplicar, sobre todo en casos de relevancia, en asuntos de Estado, como es el caso de Ayotzinapa, también los militares podrían acogerse a la misma si ellos deciden que van a dar información en torno a este caso. ¿Podría aplicarles a la ley de, amnistía? Para todos. Lo que queremos es encontrar a los jóvenes. Y en este caso yo le preguntaría por qué si el Ejército pues ha tenido toda esta información que desde las propias organizaciones que han acompañado y de los propios padres han dicho que no les han querido dar, ¿por qué esperar a que sean militares detenidos los que puedan acogerse a la ley de amnistía para poder dar información que ya se tenía? Es que se ha insistido mucho en que el Ejército no quiere dar información y eso es falso. El Ejército ha entregado toda la información sobre el caso de Ayotzinapa, toda. Sin embargo, ya hay intereses que han utilizado esta narrativa, muy difundida, por cierto, por Proceso, pero falsa, y se puede probar. Nada más que pues tenemos que enfrentar todas estas campañas que tienen un propósito muy claro de socavar instituciones, en lo particular afectar a la Secretaría de la Defensa, que es una institución fundamental del Estado mexicano, incluso desde agencias del extranjero, a las cuales están vinculados algunos supuestos defensores de derechos humanos.
como el que fue senador del bloque conservador y ahora está ocupando un cargo, sí, Álvarez y Casa, que fue, creo que secretario, ¿cómo se llama esa organización fachada esa? Comisión Interamericana. Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que depende de la OEA y obedece a los dictados de gobiernos extranjeros. Presidente, el general no va a dar ningún comentario en torno a estas cuestiones. ¿Cómo? El general no va a dar ningún comentario en torno a toda esta información que ha surgido y en torno a la información que tendría la Fiscalía General de la República en torno al caso. Yo se los estoy dando. ¿O esperarían hasta después de las elecciones? Yo soy responsable porque fíjese que soy el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, o sea, además de presidente de México. Y no me gustaría que el general, se lo digo con toda claridad, le esté contestando a Proceso, que es una revista que está entregada por entero a la mentira. Es un asunto tan delicado. O sea, es mejor que sigan inventando, que sigan calumniando, a que nosotros les ayudemos a hacerles el caldo gordo. Sería sobre el caso y las peticiones que han hecho las madres y los padres y precisamente… Sí, pero que vengan las madres y los padres, además los voy a recibir. Pues sí, pero hasta después de las elecciones, o sea, han yo venido los voy desde a recibir, antes. Sí, pero tráiganme por escrito ustedes la autorización de las madres y de los padres, porque ustedes oficiosamente se sitúan como intermediarios. No, en realidad las madres y los padres le han dado por escrito la petición de reunión pues directa con usted en varias ocasiones. Ya por eso les se lo hemos contestado por escrito. Y el tema de la COVAG, presidente, ¿es una comisión que todavía está pues vigente o ya porque usted tomó pues las riendas de la investigación lo va a hacer ya directamente, tal vez sin la intermediación, por ejemplo, de quien está a la cabeza de la COVAG? Sí, sigue y están trabajando muy bien. Todos los días, sí. Todos los días, y estamos todos trabajando. Nada más que pues tenemos que andar evadiendo el acoso, no solo de los provocadores que tiran las bombas, los petardos, sino también de los medios de manipulación. Tenemos que andar muy pendientes. Pero qué bueno, ¿no?, que todo esto se ventile para que al final nuestro pueblo tenga todos los elementos. Antes no había la posibilidad de escuchar, de ver un diálogo así, porque ya parece que un presidente iba a comparecer ante los medios. No, todos estaban alineados. Fíjese que en la época de don Julio Scherer, Proceso no era comparsa de los potentados y de la oligarquía, pero ahora sí, lamentablemente. Como en su tiempo, El Siempre, una revista importante, era independiente, tenía buenos articulistas,
bueno, la sección cultural era la mejor, sí, la dirigía Monsiváis, México en la cultura. Pero miren en qué terminó. Presidente, en un tema de seguridad también se ha hablado de los centros penitenciarios, la responsabilidad que hay en ellos, también en temas de presupuesto se ha desglosado aquí en los que tienen que ver con lo público-privado, la responsabilidad pública-privada. Hay un caso, por ejemplo, el caso del Ceferezo 16 de Morelos, que bueno, pues se ha abordado en temas sí de presupuestos, pero en los últimos años, bueno, desde hace ya tiempo se han manejado situaciones que han sido complicadas para quienes están recluidas en ese Ceferezo. En los últimos 4 años han muerto 15 mujeres y de ellas 11 en 2023, de acuerdo con algunas de las cifras, pero que han señalado que han sido suicidios. Sin embargo, algunas de las quejas que han tenido familiares durante hace más de 4 años, incluso en este Ceferezo, es una constante en torno a que las personas que están reclusas, las mujeres que están ahí presas, no han tenido un acceso adecuado a medicamentos o atención médica. Sabemos que es mitad responsabilidad privada y mitad pública. Quisiera saber ahí cómo han abordado el tema de los centros penitenciarios, en especial el caso del Ceferezo 16, que no en Morelos, que no son los últimos los casos que han resaltado, han sido otros en los que se han dado todos este tipo de señalamientos. Hay familiares que están preocupados por el tema de la defensa que puedan tener, porque hay algunos traslados a otros penales y eso las aleja un tanto de la defensa, el tema de los derechos humanos. A ver, ahí qué responsabilidad tendría la empresa privada en torno a esta situación que están viviendo y qué autoridad, o más bien qué revisión, qué vigilancia está teniendo el Estado en torno a este manejo, porque las empresas generalmente se deslindan de este tipo de atención y bueno, pues saber cómo hacen esta vigilancia y en específico qué sucede en este Ceferezo, se han tenido los reportes en torno a este tema de casos de las mujeres y bueno, qué pueden responder en torno a las preocupaciones de los familiares. Sí, se está atendiendo. ¿Tú podrías explicarlo? Sí. Sí, con su permiso, presidente. El penal para mujeres federal número 16 comenzó a operar el 27 de octubre de 2015. Es una serie de problemáticas, es multifactorial, no es solamente una causa, la ocurrencia de suicidios. Voy a explicar algunos. Este penal fue diseñado para albergar a 2.528 personas privadas de la libertad, pero no se consideró que el espacio sería ocupado por mujeres. Y se omitió integrar la perspectiva de género en su internamiento. En la actualidad ya trabajamos en un modelo integral. Se trabaja para que el centro penitenciario reúna las condiciones de habitabilidad e infraestructura adecuada para las mujeres privadas de la libertad, aunque en el contrato original no se consideró esta condición. Decir que pues no son iguales las condiciones para los hombres que para las mujeres en cualquier circunstancia. Y los gobiernos de los estados, aunado a eso, han solicitado apoyo para el traslado de mujeres privadas de la libertad consideradas en las entidades como de alta peligrosidad, lo que ha significado que las internas se sientan abandonadas por sus familias y sus redes de apoyo debido a la distancia. Precisar que el penal está ubicado en el estado de Morelos y pues de ahí llegan de todo el país y pues es difícil a veces que los familiares que viven en Chiapas estén en constante o en Chihuahua estén en constante visita con ellas. El 60% de la población está sentenciada de estas mujeres, mientras que el 40% restante han tenido largas estancias en el penal en etapa procesal.
De las 1,174 mujeres que actualmente se encuentran recluidas, 450 tienen sentencias superiores a 20 años de prisión, aunque hay casos de 350, 215 y más de 100 años. Estos elementos han desarrollado desesperanza entre las mujeres privadas de la libertad, quienes expresan desaliento ante la falta de un proyecto de vida. En marzo de 2023 se registró el primero de 11 suicidios, el segundo 4 meses después, en julio. En agosto ocurrieron 2 sucesos, en septiembre otros 2 y 1 en octubre, en noviembre fueron 3 casos y el último en diciembre. Estos lamentables decesos pusieron a todas las instituciones para la atención y acudieron expertos de diferentes dependencias a una intervención para detener la ola de suicidios y elaborar un diagnóstico de la problemática que la originó. La intervención interinstitucional ha sido integral, atendiéndose las diversas solicitudes de las mujeres privadas de la libertad, además de que se ha promovido en la medida de lo posible el acercamiento de las familias, facilitándoles la comunicación con ellas y con sus redes de apoyo. Estas tareas han incidido en su estado emocional y físico, en lo que va del 2024 no se ha registrado ningún deceso en este penal. Se trabaja de manera interinstitucional en un modelo integral para mujeres en reclusión que considere la asignación de recursos materiales, humanos necesarios que permitan la organización y el buen funcionamiento de las áreas en que albergan mujeres, atendiendo a sus necesidades específicas, así como la urgencia de implementar acciones junto con la autoridad en materia de salud, tendientes a brindarles una buena atención médica. Acciones, algunas acciones de diciembre de 2023 al 15 de abril de 2024. Durante este periodo se han brindado en total 59,480 atenciones particulares personales. De ellas, 13,457 son consultas de medicina general, odontología, optometría, oftalmología y otras especialidades de estudios de rayos X o electrocardiogramas, también urgencias y cirugías. 4,631 consultas de salud mental, tanto de seguimiento psicológico como psiquiátrico. 1,422 comunicaciones vía televisita y videollamadas, sesiones de las mujeres privadas de la libertad con sus familiares a través de este sistema de videollamadas, de interconexión también con otros centros, con otros penales federales y las oficinas de la Ciudad de México, también del órgano administrativo. Además de videollamadas realizadas por aplicaciones de Internet, priorizando a las mujeres que carecen de visita o cuyos familiares viven en otros estados de la República. Hay que decir que se han hecho también actividades deportivas, culturales y religiosas, así como otro tipo de atenciones, peticiones, quejas y actualmente la investigación de todos los casos está a cargo de la Fiscalía General de la República. Ellos son los que tienen ahora la investigación de los suicidios, que hay que decirlo, en las investigaciones de salud mental se ha visto que así como ocurrió en este penal, también en penales de otros países ha ocurrido el mismo caso, sobre todo cuando se trata de penales de alta seguridad. Sería mi información. Gracias, secretaria. Ahí en ese sentido, lo que usted menciona es un apoyo integral que se ha dado ya en los últimos meses, lo cual ha evitado que haya pues estos eventos. Así es. Algunos de los familiares, lo que mencionaban de los que se dieron anteriormente,
que como menciona usted ya nos han dado, es que precisamente por la falta de acceso a medicamentos, que ahora lo que usted menciona es que ya se está dotando, es lo que habría llevado a parte también de la desesperación de algunas de las presas, el no tener acceso a ciertas cuestiones a las que deben de tener acceso las mujeres, saber si en efecto encontrar, porque también los familiares decían que no les habían entregado un dictamen en el que dijera que en efecto fue un suicidio, entonces están entre esa duda y entre que… Tiene usted razón, y también los familiares, porque la decisión de cada uno de los casos es diferente y cada uno lleva una investigación por parte de la Fiscalía General de la República. Entonces, estaremos en espera de cuál es el dictamen médico, cuáles son todos los procedimientos que ellos hicieron para llegar a una determinación sobre cada caso. Hay suficientes evidencias de cada uno de los casos sobre cómo ocurrieron, y pues la Fiscalía General de la República está siendo muy precisa, ¿no? Porque hay otras cosas, por ejemplo, que no menciona aquí este pequeño reporte, por ejemplo, la falta a veces también de las defensorías. O sea, cuando son casos estatales, pues es muy difícil que vayan los defensores públicos de cada entidad a visitarlas. Entonces ahí también tenemos un estudio sobre ese caso, y a veces pues ante tantos detenidos, a veces la propia Defensoría Pública Federal, digamos así, pues no le da el personal para atender todos los casos. Entonces espacían las visitas y espacían también pues las defensas a las que tienen derecho por ley. Perdóname la precisión, ¿a partir de cuándo se empezó a aplicar este plan integral de atención? A partir de diciembre. De diciembre de 2023. Sí. Okay. Gracias, secretaria. Y presidente, nada más por último, quisiera preguntarle sobre este tema de lo que usted ha mencionado que es importante, que es en torno al tema de la reforma al Poder Judicial. ¿Cómo usted observa que pueda llevarse a cabo esta situación cuando, si bien usted ha mencionado aquí casos que se dieron con anteriores administraciones, o de los que usted ubica que hay de dos grupos dentro de la propia Corte, por ejemplo, que hay quienes están en contra de la administración y hay quienes están con la administración? ¿Cómo podría darse esta reforma al Poder Judicial si de los dos lados han salido cuestiones, por ejemplo, el último caso del ministro Saldívar y otros casos que usted aquí ha mencionado, pues del otro lado? Pues lo mejor es que se elija a los integrantes del Poder Judicial. No encuentro otra alternativa, otra opción para que se reforme el Poder Judicial. Yo creo que el mejor método siempre es el método democrático, que sea el pueblo el que elija a los jueces, a los magistrados, a los ministros, porque es evidente que el Poder Judicial está echado a perder, podrido. Hay excepciones, ¿sí? No se puede generalizar. Yo no quiero meterme a ese debate, eso es para ustedes, para los de proceso. Yo trato más lo estructural, o sea, ¿cómo resolvemos el problema? No cómo sacamos unos videos, ¿no? O unas llamadas telefónicas en donde uno acusa a otro y el otro acusa, o un reportaje de ustedes en donde sin pruebas sostienen algo en contra de personas, de servidores públicos, de instituciones.
que no nada más es el Proceso y el Reforma y Televisa y Azteca. No. El New York Times y hasta los premian. Y nosotros pues somos víctimas de calumnias, pero llevamos años siendo agraviados por un periodismo mercenario al servicio de la corrupción. Dependiendo del poder económico, de las oligarquías y completamente divorciado del pueblo. Entonces, viendo las cosas en función de lo que le conviene a la sociedad, de lo que le conviene al pueblo, lo mejor es que se elijan a los jueces, a los magistrados, a los ministros. No es una solución mágica, porque es un problema estructural el que se tiene que enfrentar, que tiene que ver con la enseñanza, que tiene que ver con las universidades, con los contenidos educativos, con la formación misma, porque si se forman profesionales pensando en el lucro, pues si llegan a jueces ya sabemos que van a ser susceptibles a corromperse, pero si se forman a partir de ideales, de principios, con integridad, es distinto. Pero ¿cómo se formaban en todo el periodo neoliberal? Miren lo que hicieron con nuestra alma mater, cómo la dejaron. No estaba así. Y bueno, las escuelas particulares, pues sí, tienen una razón, ¿no?, de ser, pero las públicas. Entonces, no es un asunto sencillo, es complejo, porque al mismo tiempo hay que reformar planes de estudio, hay que moralizar la vida pública, seguir desterrando la corrupción, seguir denunciando a los corruptos y que no salgan los abajo firmantes a defenderlos, y que no tengamos estos círculos, ¿no?, que legitiman la corrupción. Cuando Porfirio Díaz existían los científicos, que eran los alcahuetes del régimen. Ahora es elevarlos mucho, decir que son el equivalente a los científicos del porfiriato, pero sí juegan un papel para legitimar la corrupción y cobran para eso.
periodistas famosos, no todos los periodistas, servidores públicos, más que nada funcionarios públicos, no todos, jueces, magistrados, ministros, no todos, intelectuales, pseudocientíficos, no todos. Pero era el mundo feliz para ellos, porque el presupuesto público, que es de todos, se distribuía nada más en una minoría. El presupuesto era para mantener un régimen de corrupción, de saqueo, como lo hicieron, que se dedicaron a saquear al país. Y repito, fue el saqueo más grande que se haya registrado en la historia de México, desde la llegada de los europeos, desde que nos invadieron. Ni siquiera se compara con los 3 siglos de dominación colonial, lo que significó el saqueo durante el periodo neoliberal de 1983 a finales del 2018, 36 años. Se quedaron con todo, una minoría. Se creó una nueva oligarquía, un grupo compacto, y ese grupo compacto que dominaba todo y sigue todavía teniendo mucho poder, pues necesitaba legitimarse, y para eso utilizaban el presupuesto. Por eso los altos salarios, pensiones, lo que decía Porfirio Díaz, el maiceo, cuando había un opositor, porque muchos de los abajo firmantes supuestamente eran progresistas, pero cuando había un opositor en el régimen porfirista, decía Porfirio: ese gallo quiere maíz. Y maiceaban al gallo y dejaba de cantar el gallo. Esa estrategia de maiceo se mantuvo y todavía, aunque ya no es maíz blanco, sino ya es maíz con gorgojo, pero todavía. Entonces, eso es lo que se tiene que buscar, que el Poder Judicial pues no esté al servicio ni de la delincuencia organizada ni de la delincuencia de cuello blanco. Limpiar. Pero es un proceso y hay que seguir adelante. Ya se logró iniciar la transformación en el poder legislativo, va avanzando, ya no es lo mismo de antes el poder legislativo,
y el Poder Ejecutivo lo mismo, podrán decir lo que quieran nuestros adversarios conservadores, pero miren, está muy difícil que nos dejemos robar. Está muy difícil. Aunque se enojen los abajo firmantes, que se vayan a robar más lejos. Pero todavía en el Poder Judicial falta. Pues hay que empezar ya. Todo lleva tiempo, porque lo que estamos ahora padeciendo, pues eso es lo que echó raíces en 36 años, pero hay que arrancar de raíz la corrupción. Y no le hace que lleve tiempo, pero hay que iniciar los procesos, no detener la purificación de la vida pública. Porque sí es importante que haya crecimiento económico, que mejoren los salarios, es muy importante que haya empleos, desde luego es sublime, es una bendición el que se reduzca la pobreza. Todo eso es muy importante, pero eso se logra cuando no hay corrupción. Si no, no hubiésemos podido avanzar. La corrupción, lo he dicho muchas veces, hay que combatirla no solo por razones de índole moral, sino porque es mucho el dinero que se desperdicia, que se va por el caño de la corrupción, que va a parar a unas cuantas manos. Además es el dinero más improductivo que puede haber. Como no les cuesta, lo gastan en yates y en mansiones, ¿sí?, y en lujos. Eso no significa empresas, no significa crear empleos, no produce bienestar. Entonces, eso es lo más importante, no permitir la corrupción y desmontar toda la estructura corrupta. Y todo lo que les ayude a los corruptos a legitimarse. Todos estos intelectuales, alcahuetes, pseudocientíficos, todos estos periodistas vendidos, alquilados, mercenarios, que además se sienten hechos a mano, se ofenden cuando les dice uno que están al servicio de los potentados y que están en contra del pueblo. ¿Cuándo han visto a Ciro hacer una defensa de los pobres? A López Dóriga, a Loret. Nunca, nunca. O acusar de actos de corrupción. No.
No, 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 no. Ahora porque pues tienen la diferencia con nosotros, y no solo ellos, sino los dueños de los medios en los que trabajan. Porque tenían como secuestrados a los gobernantes. Por eso no les convenía que hubiese gobernantes fuertes, porque si hay un gobernante que tiene apoyo del pueblo, pues no necesita de ellos. Un gobernante débil pues necesita ir a pedirles que le hagan publicidad, como era antes, ¿no? Mandaban a los que trabajaban como Jesús, nada más que son otros tiempos, a decirle a los de los medios: bájale, esta nota no, mira esto, lo bien que lo estamos haciendo, mira qué guapo, ¿no? El servidor público, no hables de violencia, no hables de violencia, pon la foto, ¿sí? Vamos a hacer un pacto para no hablar de violencia. Y ahí van todos. Todos. Es que hay imágenes que dicen más que 1000 palabras o que 1,000,000 de palabras. Esto lo voy a seguir repitiendo, porque esto se dio como en marzo, abril del 2011, cuando estaba la violencia en lo más alto, cuando la guerra que declaró Calderón y cuando el héroe de la mayoría de ellos, de los que están aquí, era García Luna. Y la reunión fue para acordar no hablar de violencia. Ahí están todos, faltan algunos, pero casi todos. Y vean si hay miren estos dos. Sarmiento y Loret, el maestro del montaje. Imagínense utilizar la televisión para hacer montajes como telenovelas, pues, series.
el nivel de mentiras para la gente indefensa, creyéndose todo. Ahora no, ahora ya. Por eso están tan enojados, pues. Miren, Narro ahí está atrás de Loret. Sí. Entonces, pero estos pues son parte del Poder Judicial, no de todo el Poder Judicial, repito, pero son de los que mandan el Poder Judicial. ¿Ustedes creen que cuando se da a conocer lo de la señora Amparo Casar se estaba pensando que el Poder Judicial iba a actuar de manera distinta? Nada. Es como, bueno, en eso no me puedo meter, no. Pero sí es interesante. A ver, vamos.